pongo a grabar. Entonces, vamos a hacer la segunda parte de la clase, hoy 22 de abril, de encuentro sincrónico del turno mañana, clase 5 del turno mañana, y en esta segunda parte de la clase vamos a analizar la afectividad. Bien, ¿qué dudas tienen para ayudarnos a la profesora Cecilia y a mí? ¿Qué dudas tienen respecto de la afectividad? Profe, a mí lo que más duda me generó fue el tema de la moral, de lo que habla, del yo no yo, y en qué momento aparecería la moral, en qué etapa. Qué pregunta. Bien, empiezo yo y seguís vos. ¿Cómo hacemos? Dale, ¿Sí? dale. Bueno, dale. Miren, vieron que a mí me gustan las imágenes, así que ténganme paciencia. Ahí estamos. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, acá lo importante es, insisto, en esta etapa lo más importante en este primer año de vida es la motricidad, ¿no? Fíjense como dijimos que a partir del reflejo se construye, se va organizando la motricidad en conductas voluntarias, en habilidades motrices generales. A partir de la motricidad y del funcionamiento del sistema nervioso, como son los reflejos, se construye la inteligencia, y también a partir de una manifestación motriz, como es la del músculo, ¿no? Y de una función que tiene el músculo, es como el recién nacido establece la comunicación con el medio que lo rodea para manifestar sus necesidades. Entonces, lo primero que tenemos que entender es este concepto que le genera dudas a Javier y me imagino que a todos, que es entender qué es esto de indiferenciación yo no yo. Entonces, a mí me gusta que miremos esta imagen, acá, esta de acá. Este bebé tomando el pecho, tomando la teta de su mamá, o podría ser un bebé que saben que en este momento que tenemos que empezar a pensar en términos de diversidad, quizás aquí, más que una mujer dando el pecho a un bebé, podría haber un hombre dándole, podríamos hablar de papás, una pareja de papás criando un bebé, y acá en lugar de haber una mamá, podría haber un papá dando la mamadera, o podría haber dos mamás, ¿no? Dando la mamadera porque ninguna de las dos lo gestó. Acá lo importante es que ese bebé, ¿no? Que está dando origen a su vida, no distingue que eso que lo está alimentando es algo distinto de él. En ese momento donde todavía no se empezó a constituir el psiquismo, se está dando ese proceso donde el ser vivo, humano, se confunde, está en un proceso de indiferenciación, no distingue qué es él de lo que no es él, de la afuera. Y en ese primer momento, la forma en la cual, o el proceso por el cual ese sujeto empieza a distinguir lo que es él de lo que no es él, es a partir de la satisfacción de sus necesidades. Mientras que está satisfecho, el bebé considera que eso que lo está satisfaciendo, sea la mamadera o sea el pecho, es parte de él. Pero progresivamente el bebé se empieza a dar cuenta... Antes de que hables de lo progresivo, sí, antes sí, de que hables sí, de lo progresivo, hacer un agregado. Sí, sí. Porque ahí dice, al nacer indiferenciación yo no yo, simbiosis madre-niño. Simbiosis madre-niño, ¿saben lo que es simbiosis? Es que dos elementos Es como que uno depende del otro, ¿no? se combinan, claro, como constituyendo uno solo, ¿sí? Entonces, pareciera que esto es un concepto psicoanalítico, que el niño se percibe como uno con la madre. Ahí está el yo no yo. La teta es como si fuera el mismo, ¿sí? Porque se satisface. Piensen, el bebé puede tener hambre, puede tener dolor de panza, puede tener sueño, pongamos, ¿no? Algunos se van a satisfacer, son estímulos que provienen del interior del cuerpo, pero que no tiene como diferencia. Hoy, supongamos, yo dije hambre, dolor, sueño. Son estímulos que le generan malestar, que provienen del interior del cuerpo. Ahora, si hay una luz muy fuerte que viene del exterior, le genera lo mismo, la misma sensación de malestar
¿sí? Y no hay cómo discriminar una cosa con la otra. Entonces la madre cuando lo satisface, digamos, no percibe que es alguien de afuera que viene y que es distinto de él, ¿sí? Esa es la simbiosis madre-niño. ¿Le pasa al niño? Sí. ¿Le pasa a la madre? También. La madre también, en una instancia, digamos, mítica, no podemos decir cuánto dura, eso es muy subjetivo y es un concepto teórico, la madre también tiene esa sensación de que no necesita nada más, con ese bebé está satisfecha, ¿sí? Eso es la simbiosis. Los dos, ambos términos, se consideran completos con el otro, se consideran no, se sienten, digamos, ¿sí? Eso quería agregar, Gladys. Buenísimo, buenísimo, Ceci, vamos haciendo, porque aparte con toda la cuestión del apego, yo quiero plantearlo y quiero que después vos lo desarrolles, Sí. porque bueno, aparte la profesora Ceci lo que tiene que ustedes saben que gran parte de estas investigaciones provienen, por un lado, de lo que vamos a hablar ahora, del diálogo tónico y demás, de la psicomotricidad, pero la gran explicación de esto y de la constitución del yo como instancia del psiquismo, ¿no? Cómo se constituye mi psiquismo, mi conciencia y demás, es producto de los estudios del psicoanálisis y de Freud, y nadie mejor que Cecilia para poder explicarlo, esto que ella acaba de decir recién de la simbiosis y de esa indiferenciación, o sea, de esa interdependencia que hay entre la madre y el niño, ¿no? Y bueno, y cómo se da cuenta en algún momento el bebé del no yo cuando esa necesidad queda insatisfecha. A partir de la no satisfacción, ¿sí? Porque no siempre la madre va a estar ahí para darle la teta. Entonces, durante ese tiempo, ese lapso entre que él siente la necesidad y esa necesidad no es satisfecha, el bebé empieza a reconocer por esa no satisfacción, empieza a identificar la posibilidad de reconocer que hay algo que empieza a venir de afuera, ¿no? Ese tiempo, que no es él. ¿Mm? Y de esa forma, a partir de esta no satisfacción, es que empieza a reconocerse esa otredad, eso otro que no soy yo. Y algo muy importante para tener en cuenta acá es cómo ese bebé que no habla, que no controla su propio cuerpo, puede comunicarse y expresarse al medio que lo rodea de sus necesidades. Y que tiene que ver con esta función, justamente, que tiene un órgano tan importante nuestro como es el músculo, y esta contracción semipermanente que es el tono, que es el que le va a permitir al bebé, no es una cuestión intencional, es una cuestión fisiológica de nuestro funcionamiento humano, cómo a partir de el aumento de tensión, o como dijo recién Erika cuando le decía, esto es para que nos relajemos, o bajar la tensión de ese músculo, el bebé empieza a establecer con el entorno, sobre todo con esa persona con la que tiene esa relación simbiótica, este diálogo. ¿Qué quiere decir diálogo? Diálogo quiere decir día 2, logo, comunicación o palabra. Este intercambio de información a partir del tono muscular con la madre o con quien seguramente Ceci va a explicar ahora, que es la función materna, con quien cumple esa función. Y fíjense que se da esta doble comunicación, ¿no? Por un lado, cuando el bebé tiene una necesidad, que lo ven a la izquierda, lo que hace es aumentar el llanto, es producto de este aumento de tensión muscular, está insatisfecho, está incómodo, tiene frío, tiene hambre, está mojado, se hizo caca. Bueno, todas esas sensaciones, ¿cómo las expresa? O le duele algo, le duele la panza, le duele el oído, bien. ¿Cómo lo expresa esa insatisfacción el bebé? Aumentando el tono muscular, se pone tenso, sacude, llora, grita. ¿Y cómo? Pero acá, una cosita. Sí. Viste, cuando ustedes lo deben, no sé, aquellos que tuvieron hijos o tienen la posibilidad de ver algún bebé, que uno ve cómo ve ese proceso también, ¿sí? Cuando se le acerca a alguien y hay algo que le genera tensión, va increyendo hasta llegar al llanto, ¿sí? Es esta hipertonía que si se satisface, supongamos, hay algo que lo calma, bueno, desciende
esa tensión, pero si hay algo que, por ejemplo, el hambre, la comida no llega, y bueno, empieza a moverse de manera inquieta hasta que finalmente termina llorando, ¿no? Entonces, Empiezan fíjense a cambiar ustedes, de color también, profe. sí, Sí, claro. sí, y claro, se Muy ponen oscuro, rojos, bordó. claro, Sí, es un proceso que va de menor a mayor pero hasta que llegan al llanto puro. Sí, sí, tal sí, cual, sí. tal cual. Y fíjense Quiere decir que cómo, ustedes lo pueden evitar, ¿eh? Si no quieren que llegue al llanto, a lo mejor, perdóname Gladys, no, ¿no? no, al A lo contrario, al mejor contrario, suponete, estás preparando la comida y ves que empieza este proceso, vos ya lo tenés identificado, y ves que la comida está tardando un poco, o sea que sabés que se va a poner a llorar antes, a lo mejor hay otras estrategias que no es solo ponerle la comida. Por ejemplo, calmarlo con la voz. Este es el diálogo tónico. ¿Sí? La madre le dice, bueno, con un tono pausado, o quien lo está cuidando, ahí va, o le canta una canción, para, digamos, generar esa ilusión de satisfacción, como dice, o cuando el bebé se pone el dedo en la boca, ¿sí? Para ganar tiempo, profe. Vas a ganar tiempo. Se genera la ilusión de satisfacción. Por ejemplo, el bebé se chupa el dedo y siente que está succionando, pero no se alimentó. O sea, ¿cuánto lo calma? Y un rato. Eso va a dar paso a todos estos procesos, por ejemplo, de fantasía, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza ahí, cuando vos le decís, bueno, y le decís, mira el pajarito, no sé, cualquier cosa para que se distraiga en ese momento de tensión. ¿Sí? y entonces fíjense cómo en esa tensión, en ese aumento, él lo que empieza a reconocer, ahí es donde empieza el no yo, ¿no? Ahí hay algo que tiene que venir de afuera, que es la madre, que será la madre con la comida o quien lo está cuidando con la mamadera para satisfacerlo. Y cómo progresivamente, cuando empieza a darse la satisfacción de esa necesidad, ya sea que le calman el dolor, ya sea que lo miman, a veces lo que siente el bebé es frío, o siente sensación de incomodidad, y entonces ya solamente abrazarlo, esto que dijo Cecinos, abrazarlo, besarlo, ponerlo, cambiarlo de posición. A veces lo que el bebé quiere solamente es que lo cambien de posición. Bueno, eso le va generando una disminución de la tensión, y lo que nos demuestra, es más, en general cuando el bebé está tomando la teta, o por ejemplo cuando se lo baña, ¿no? Por eso es tan riesgosa la situación del baño, el bebé se relaja de una forma tal que hasta se duerme. ¿Mm? Bueno, ese dormirse, más que sueño, lo que tiene que ver es cómo se le ha dado el descenso del tono. Y que esto va a pasar a lo largo de, sobre todo en los primeros meses, es decir, en esta primera fase de 0 a 3 meses, pero también se va a dar hasta el octavo o noveno mes, es decir, en la segunda fase de las conductas voluntarias. Y Una cosa más quiero decir, Gladys, sí. respecto de esta yo, no yo, y de la satisfacción e insatisfacción, que genera un cierto ritmo y una frecuencia, ¿sí? Piensen que si la insatisfacción es lo que es el primer paso para esa discriminación entre el yo, no yo, es fundamental que en algún momento suceda. Vieron que a veces los adultos o la familia dicen, ay, antes de que llore, yo ya sé que es el horario, les voy a dar la comida antes de que llore. O, por ejemplo, hay un psicoanalista que critica los pañales siempre sec, ¿sí? Le decía, eso es un invento que está a favor de los adultos, pero que no, digamos, que no promueve que en algún momento sienta malestar porque está hace muchas horas que está hecho pis encima, ¿sí? Y entonces no genera ese espacio, esa ruptura, ese hiato de la satisfacción que le permita modificar esa situación. Es decir, que en no que tiene que llorar así hasta que esté bordón, pero que es fundamental que sienta que hay una ruptura de esa satisfacción para que comience a desplegarse esta diferenciación de la madre. Y bueno, y después lo que se empieza a dar, que yo creo que, bueno, un poco acá esto que está planteando Cecilia, y que sería largo respecto de la constitución del psiquismo, es
cómo esa primera insatisfacción justamente lo que empieza a demostrar es la necesidad de la frustración y va a ir dando progresivamente después origen a la cuestión del principio de realidad, ¿no? Decir, bueno, cómo yo me voy constituyendo como yo y cómo la realidad no siempre es pura satisfacción, sino que puede estar esto, ¿no? Puedo tener frío, puedo tener hambre, puedo estar mojado e incómodo, ¿no? Bueno, y después estas otras manifestaciones que empiezan a darse a partir de este diálogo, que complementan el diálogo y que, bueno, son como distintos autores que fueron investigando lo mismo, que tiene que ver con distintas manifestaciones importantísimas para la constitución de la afectividad, como son esto que plantea Spitz de la sonrisa social, cómo a partir de los 3 meses el bebé puede empezar a hacer este gesto, a partir de que reconoce lo que Spitz llama, dice, es la Gestalt, ¿no? Esa conformación que tiene... de la cara, del rostro humano. La Gestalt de la cara, ¿sí? No es que le sonríe a la madre. Sonríe, hicieron esa experiencia que hicieron, sonríen a la Gestalt de la cara. ¿Qué es la Gestalt de la cara? Es el conjunto de elementos que tiene nuestra cara, 2 ojos, una boca, ¿sí? Y un marco, que puede ser más o menos ovalado, redondo, ¿sí? Le pusieron ese mismo gráfico, distintas personas que se le acercaban, ¿sí? El bebé en la cuna, se acercaban al 3er mes y al ver el rostro humano generaba la sonrisa. Le ponían un títere con la cara, con esa Gestalt de la cara, y el niño sonreía igual. Quiere decir que todavía, digamos, capta esa información de manera global a los 3 meses. No entiende que es un humano, que es una persona, sino que algo que tenga esas características le va a generar esta reacción, ¿sí? Ceci, y ahí Javier está levantando la mano. No sé si sí. quiere preguntar algo. Dale. Yo quería hacer una consulta. En el lugar de que el nene tenga una mamá y un papá, con las cosas que pasan ahora puede llegar a tener 2 papás. ¿Influye en algo eso a su afectividad? Mira, a ver, vamos a ver qué es lo que... Porque ahí estaban empezando a hacer este tipo de preguntas y voy a tratar de englobar, si te parece, Gladys. Sí, ¿sabés qué me parece que sería? Y justamente yo quería tomar un cual. ejemplo de algo que se dio a conocer en estos días y que me parece que viene a cuento, ¿no? Ceci, ¿sabés qué? Sí. A mí me parece que sería importante para poder explicarle a Javier esto que vos dijiste, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del apego, que tiene que ver también con esto que dijo Spitz y la necesidad del vínculo humano, o sea que ahí avancemos. Entonces... No, que avances vos con toda la idea del apego, sí, que vos avances. Sí. Miren, cuando hablamos de apego, ¿no? El apego es un concepto relacional, ¿sí? No habla de una necesidad que tiene el niño, sino que habla de la conexión emocional y la coordinación conductual entre el infante y el cuidador. Ahí le estoy respondiendo, a ver si encuentro quién me lo había preguntado, a Ulises. Fíjate que hablamos de cuidador y no de madre, o podemos decir aquella persona que cumpla la función materna, que es el maternaje, que es justamente la persona encargada de satisfacer y cuidar a ese recién nacido o a ese bebé, ¿sí? Entonces, a lo mejor son varios los cuidadores en el día. Ustedes, las que tienen hijos, ya saben, hay un rato que si alguno sale a trabajar, se queda con el otro integrante. Y esa función es fundamental, es primordial, puede ser una abuela. Entonces, allí estoy respondiendo al que levantó la mano, que no recuerdo el nombre. A Javier, que es fundamental que alguien cumpla esa función. ¿Importa que sea la madre biológica, que sea una mujer, que sea la abuela, que sea el padre, que sean 2 padres, o etcétera? No, importa la calidad del vínculo, ¿sí? Esa relación tiene que ser
que genere seguridad al niño, porque la verdad es que puede ser que genere seguridad, pero también puede ser que genere ansiedad. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar a un bebé que está todo el día, supongamos, con su mamá, y que establecieron un vínculo de seguridad, y cuando el padre viene de trabajar, tarde, cansado, y que no tiene demasiado resto para relacionarse, a lo mejor genera un vínculo ansioso, o a la inversa, ¿sí? No estoy hablando de que siempre es el padre, sino que no importa quién sea, es que esas personas pueden generar un vínculo de distinta calidad, pero es fundamental que genere seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad le va a permitir a ese bebé que está en construcción, su psiquismo y también él como sujeto, animarse a experimentar. ¿Se acuerdan ese gráfico que les mostró Gladys, que decía, bueno, va a probar a ver qué pasa? Si está seguro va a probar, y si no está seguro, se va a retraer de ese mundo externo. Por eso es tan importante la función de apego. Y yo les quería tomar un ejemplo que estos días estuvo circulando, y a lo mejor la pregunta tiene que ver con eso, de un fallo que hubo en Salta, no sé si lo escucharon. ¿Lo escuchaste, Gladys? No, la verdad que no sé cuál es, sí. Hubo la verdad que me impactó muchísimo, y tuve la suerte de escuchar a la jueza, una jueza de familia. Una señora quedó embarazada y bueno, estaba casada y supongo que había tenido una relación extramatrimonial, y antes de que naciera el bebé, le dice a esta otra persona, a este otro señor, que era probable que el hijo no fuera de su esposo, sino que fuera de él. Entonces se hace un estudio de ADN, ¿sí? Efectivamente, el bebé no era del matrimonio, sino que era de esta relación extramatrimonial, cosa que, bueno, no es el efecto, sino que la señora muy rápidamente se murió, no dijeron por qué, falleció, la madre falleció. Entonces queda ese bebé con el supuesto padre, ¿cómo es que decía la jueza? Decía, con el padre socioafectivo, con el vínculo socioafectivo, o sea, con quien vivía. Que el señor viudo se queda con ese bebé recién nacido, y el padre biológico hace una demanda para reclamarlo, ¿sí? Y entonces empieza todo un juicio familiar en donde el conviviente socioafectivo dice, yo no reniego de que sea vos el padre, lo que quiero es que no me dejes afuera, o sea, yo quiero seguir criándolo. Si vos querés, vos venís, pero yo quiero seguir criándolo. Y la definición final de la jueza se tomó cuando lo hacen entrar. El nene tiene 2 años ahora, o sea que esto se resolvió hace unos meses atrás. Supongo que el proceso pasó a lo largo de esta etapa que estamos hablando. Lo hace pasar al nene, ¿no? A la sala donde está la jueza, donde está el padre biológico y está el conviviente socioafectivo, y el nene entra y se agarra y se aferra fuerte al conviviente socioafectivo. Ese es el mejor ejemplo del apego, y eso determinó que la jueza le diera cabida al pedido de ambos, ¿sí? Ese nene tiene el apellido de los 2 señores, el que sigue viviendo con el padre, con el vínculo socioafectivo, el otro hombre también puede tener relación, tiene que pasarle manutención por el cuidado del niño a este hombre que se quedó viudo. El ejemplo me parece es un juicio inédito, pero hay muchas situaciones así que, digamos, sienta precedente para poder pensar nuevas formas de vínculos familiares, ¿sí? El padre, como es el conviviente socioafectivo, dijo, fue una pérdida muy grande para él, por favor, no le hagan perder otro vínculo más. Y la jueza también dijo,
Ay, me encantó, Gladys, dijo una jueza de familia, ojalá todos fueran así, dijo, porque ella decía, muchos me preguntan, pero es muy chiquito, nene, no se va a acordar. Le dijo, ¿cómo que no se va a acordar? Estos primeros momentos, estas primeras experiencias son determinantes para el desarrollo de su vida emocional a lo largo de toda su vida. Por eso yo creo que tenemos que preservar este vínculo que tiene este niño. Así que bueno, creo que con este ejemplo queda claro cómo todo lo que ustedes estaban preguntando, que va más allá, esto que estamos mencionando, va mucho más allá a lo mejor de la elección de objeto de amor de los vínculos que tiene ese niño, o sea, si es homosexual. Estamos hablando de la importancia del sostenimiento afectivo para el desarrollo esperable, no me gusta decir normal, de un niño, ¿sí? No sé si fui clara. Sí, sí. Y es más, yo lo que estaba pensando de la importancia de estos vínculos, alguien que también estudió justamente la incidencia, este mismo Spitz, este investigador, René Spitz, estudió un proceso muy importante que se dio como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que se suele dar en periodos de guerra, que es cómo los bebés que estaban hospitalizados, ¿no? Y que habían quedado huérfanos, no sobrevivían, aun cuando tenían satisfechas sus necesidades básicas, porque las enfermeras, las cuidadoras, las que estaban atendiendo esas salas de huérfanos, bebés huérfanos de estos meses que está diciendo Ceci, ¿no? Desde, o sea, de bebés tanto recién nacidos como durante el primer año de vida, aun cuando tenían las necesidades básicas satisfechas, no habían podido construir porque no había un otro disponible, ¿no? Me parece que el concepto que yo agregaría, esto que señalaba Ceci, de estos papás que pero están ansiosos o mirando los celulares, que es otro tema para analizar, para nosotros como especialistas en actividad física y deporte, ¿no? Esta cuestión, y que tanto se habla en la psicomotricidad de la disponibilidad afectiva y corporal para con el niño, el bebé en formación. Los bebés, estos que estaban hospitalizados, se dejaban morir, ¿no? Este proceso que se conoce como hospitalismo o marasmo, estos bebés sin una figura de seguridad emocional y de apego, porque no lograban constituirla o establecerla con las enfermeras, no porque las enfermeras fueran malas personas, sino porque en una de esas había una enfermera para atender muchos bebés al mismo tiempo, y ahí la importancia también de lo que dijo Ceci de la función materna, ¿no? El maternagio, la función materna puede ser también cumplida por un hombre, que tiene que ver con satisfacer y establecer este vínculo de seguridad y de protección, no solamente biológica, sino también afectiva de un bebé. Entonces, me parece que hay mucho por entender, por comprender cómo la importancia de que se constituya, cómo se constituye la afectividad y la importancia que tenemos, porque justamente una de las preguntas me parece que era tuya, Javier, no sé de quién era en el foro, decía, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los adultos en la constitución de la subjetividad? Y yo diría que toda, no sé si... Toda porque el sujeto humano nace en un estado de completa indefensión. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede subsistir si no es con la asistencia de los adultos. Es decir, que la responsabilidad es nuestra, ¿sí? Cuando digo nuestra, pienso aquellas que van a ser padres o madres, pero ustedes van a ser profesionales que van a trabajar con niños, quizás no con bebés, a lo mejor sí, ¿sí? Pero van a trabajar con infantes y van a trabajar y van a tener responsabilidad, no la responsabilidad que tienen como los padres, pero van a tener responsabilidad en cómo resuelvan situaciones que tienen que ver con esto que están en el fondo, ¿sí? La satisfacción, la insatisfacción, ¿sí? Que le genera, si está angustiado o si se siente frustrado porque ustedes le dan una consigna y no lo logran hacer, ¿sí? O sienten que el vínculo no es afectuoso y es muy rígido, y entonces les genera ansiedad, siendo entrenadores, por ejemplo, ¿no?
Por eso me parece que sí, que los adultos somos los que tenemos que prestar, y les recomendaría que hagan el esfuerzo de empezar a entrenar la observación, ¿sí? Van por la calle, miran a un niño, mírenlo con la curiosidad de esto que están aprendiendo. Por ejemplo, como dijo Gladys de su sobrina nieta, decir, qué maravilloso es ver a un niño metiéndose el dedo, las manos en la boca, ¿sí? ¿Por qué alguien puede maravillarse de eso? Y porque entiende la complejidad de lo que está sucediendo. Empiezan a aplicar en todos los conceptos cuando ustedes van a la plaza o pasan por una plaza y ven los niños que están allí jugando o tienen niños en su casa, empiezan a entrenar esa observación porque va a ser clave en su desarrollo profesional. Sí, y si pensamos y seguimos avanzando en esta cuestión del apego, ¿no? Y de la seguridad emocional y demás, y cómo esto se sigue constituyendo, fíjense cómo a partir también es justamente esta figura de apego, como dijo Ceci, la que le va a permitir al niño salir a investigar. Si ustedes miran en uno de los videos que tienen, ¿no? Del desarrollo del gateo, en ese video queda muy claro lo que es la figura de apego, ¿no? Hay un bebé que empieza a gatear, que se ve como deambula, e inclusive el video dice, bueno, mientras que la mamá estuvo tomándose un café, ese bebé hizo 400 metros gateando por un bar, ¿no? Un restaurante, bar, lo que sea. Y cómo permanentemente ese bebé iba a explorar gateando alguna zona de ese lugar donde la mamá estaba tomándose un café y permanentemente volvía, ¿no? O qué es esto que el bebé está, el bebé está en la casa y haciendo algo en un mueble y rápidamente gira la cabeza para ver si la mamá o quien lo está cuidando lo está mirando, ¿no? El apego y esta presencia del adulto lo que hace es sostener y dar confianza, como muy bien explicó Ceci antes, para que uno se anime a explorar, ¿no? Y a veces no necesariamente el apego tiene que estar presente, sino que el apego tiene que ver con cómo uno va construyendo esa seguridad de ser querido, de ser importante, esa figura de apego también se va internalizando y se va interiorizando para que uno se sienta seguro de sí, ¿no? Y bueno, y lo que me interesaría que pudiésemos ver es cómo también a partir de este proceso de... hay alguien que está con el micrófono abierto, no sé quién es. Sí, sí. Por favor. Ay, Ceci, no te nombré co-host. Yo no estoy como co-host, Sí, si no te lo hago. para que lo ponemos como co-host, espérame. Acá a ver, no, esperen, me fui, ahí, no me aparecía. Acá. Ahí está, ahí alguien Sí. ya lo apagaron. Ah, bien. Igual te voy a nombrar. Igual que Bebé Suelto, recorrió toda la ciudad gateando. ¿Cómo? Disculpa. Igual no que entendí. la película de Bebé Suelto, recorrió toda la ciudad gateando. Sí, bueno, pero ese bebé... Yo le quería comentar respecto del apego y por lo que está diciendo Julio también. Esa necesidad de confirmación que nos genera seguridad, la verdad que la llevamos a lo largo de toda la vida, ¿sí? Con mayor o menor, pero todos necesitamos la mirada del otro que nos confirma en el lugar para sancionarnos o para hacernos sentir bien y animarnos a seguir por el camino que estamos siguiendo. Entonces, hace muchos años yo trabajando como psicóloga estaba observando un entrenamiento en el CENAR de gimnasia y había una entrenadora y cada gimnasta estaba practicando en un aparato diferente. Entonces, la entrenadora le mandó a una a trabajar en la viga, a otra en la paralela, ¿no? Y entonces, la viga estaba, la entrenadora estaba parada mirando la paralela y atrás tenía la viga. No sé si saben espero que sepan de qué estoy hablando, la viga de equilibrio. Entonces, a la que estaba en la viga de equilibrio le mandó a hacer un ejercicio. Entonces repetía, ¿no? O sea, un flick-flack. Que lo estaba aprendiendo la gimnasta. La gimnasta hacía ese gesto deportivo, caía, y cada vez se daba vuelta a ver si la estaba mirando la entrenadora. La entrenadora estaba de espaldas porque estaba mirando a otra. Y ella repetía, caía y se daba vuelta.
¿saben lo que estaba esperando? Que le dijera, lo hiciste bien, cambia tal cosa. Esa mirada que es el sostén, por eso me parece que es muy importante, este es el inicio, pero ustedes si van a transformarse en figuras representativas para sus, no sé, decir entrenados o las personas con las que trabajen, sigue operando esa mirada, ¿sí? Por eso esa mirada o ese vínculo, vamos a decir, cuando yo digo mirada es todo, es de manera integral, es un gesto de reprobación, como otra vez, a veces con los ojos solos alcanza con esa mirada, ¿no? O un gesto digamos, un gesto físico, de abrazo, como contaba Gladys después, ¿no? Así que, Sí, ¿cómo hace para reconocer a su madre? y sabes qué, Ceci, yo lo que pensaba es, bueno, es como después esto en la bibliografía aparece con el concepto de otros significativos, ¿no? Esos otros significativos que son el entrenador, que son el padre, que son el abuelo, o sea, como esos otros son aquellos con los cuales uno va construyendo ese vínculo de afectividad y de apego y que nos sostienen. Pero también algo que tiene que ver con lo que preguntó Javier, y como para ir redondeando, lo que hay que pensar es que a partir de este despegue, de este no yo, donde uno sale a la construcción de su yo, ¿no? Que es lo que vamos a ver la semana próxima cuando empecemos a analizar el egocentrismo, porque precisamente en este proceso de diferenciarse, lo que se empieza a constituir es el yo, como esta instancia de mi psiquismo que me permite mediar con lo que me rodea, o sea, con lo que yo me presento frente a lo que me rodea. Lo que empieza a pasar es que ese yo sale a investigar, sale a explorar, y justamente el entorno, y sobre todo quienes lo están criando, son los que empiezan a poder hacerle una inmersión en el mundo social y en el mundo, sobre todo de lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? En el mundo de la moral. ¿Qué es la moral? La que preguntó Javier, la moral, y eso lo vamos a ver más en particular la semana próxima, pero para ya empezar a señalarlo porque empieza acá. La moral es aquello, el conjunto de normas, de permisos y prohibiciones que uno tiene y que comparte con el grupo social con el que convive. Y uno tiene normas y permisos y prohibiciones que empiezan en la casa, pero que luego se van haciendo se convierten en parte de una comunidad, como puede ser cuando uno empieza, cuando va al jardín, y de una sociedad, cuando uno va ampliando sus grupos de referencia, hasta convertirse en normas establecidas para todos por igual, como son las leyes, ¿no? Las que nos rigen a todos y los permisos y las prohibiciones que tenemos, desde no poder pasar un semáforo en rojo hasta tener que pagar nuestros impuestos, tema que está tan de moda en este momento, o hasta respetar al otro, por ejemplo, con principios como no robarás, no matarás y demás. Bueno, pero eso empieza, ¿cuándo se empieza a construir la moral? Cuando el bebé comienza a manejarse de manera autónoma. Y entonces empieza a ser, es más, cuando ya está sentado en la sillita y en este proceso de exploración tira todo desde la sillita, en esto que hablábamos de la reacción circular, del descubrimiento después de empezar a combinar esquemas, el bebé tira todo desde la sillita. Y entonces, ¿qué puede hacer la mamá? Decir, ay, mira qué lindo, Juanita, está tirando todo desde la sillita, está explorando, pero un día puede tirar un vaso, o un día puede tirar el plato y romperlo. Entonces, ¿qué aparece? Aparece el no. El no, que es la prohibición, lo que no se puede hacer. Y no se puede tirar el plato, no se puede escupir la comida, no se puede pegar con la cuchara, que son las primeras cosas que se dicen que no cuando el bebé está sentado, y que después meter los dedos en el enchufe, Gladys, tal que cual. También esa es otra clave. No meter los dedos en el enchufe, esto que yo les decía, ¿no? Empiezan, ahora no se usa tanto, pero por ejemplo yo me acuerdo típico de mis hijos, el más grande, yo tenía una biblioteca a la altura de él, lo que le encantaba era, empezó a gatear, iba a la biblioteca, agarraba así, tiraba todos los libros de la biblioteca, se sentaba encima y empezaba a zapatear. Justo a mí, que lo más importante en mi vida en ese momento eran los libros, ¿no? O abría los muebles y hacía todo, ¿no? Por supuesto, por eso sacaba todas las ollas, todos los platos, abría todo, sobre todo el varón, era que son en general más, tienen, no sé si es por una cuestión, en ese momento era una cuestión cultural, era una cuestión psicológica, bueno, y en ese momento es cuando empieza el no.
A ver, puede explorar, pero no puede romper libros. Puede explorar, pero no puede sacar todas las cosas de adentro de los muebles de la cocina y empezar a golpear o a romper. Entonces, ahí es donde aparece el no. Algunos, por ejemplo, Mirta Chokler y otros psicomotricistas dicen como organizador del psiquismo y como organizador también de la motricidad. Y ese no, Javier, y todos, es el inicio de la moral. Ese primer no a tirar la comida, ese primer no a meter los dedos en el enchufe, son los que primero te cuidan tu integridad física, pero también te empiezan a permitir que se construya el vínculo con otros y que vos empieces a internalizar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, ¿sí? Por ejemplo, algo que también seguramente Ceci puede aportar es esta cuestión de controlar los esfínteres, ¿no? Como también como gran conquista en este momento del permiso y prohibición, ¿no? Aprender a, no sé si querés explicar un poquitito cómo ese proceso no, también. Yo estoy viendo que acá preguntan en el chat cómo puede, dice, ¿cómo puede un bebé reconocer a la madre? ¿Cómo la reconoce entre todos los seres humanos si todavía no sabe hablar? Dicen, ¿no? Lo que pasa es que ustedes tienen que imaginarse en este apego, ¿sí? Este apego, digamos. Y hay algo, si es la madre biológica, vamos a suponer en el mejor de los casos, que es el bebé que establece vínculo con la madre biológica. 9 meses vivió adentro del cuerpo de su madre. Eso es algo realmente muy difícil de conceptualizar. 9 meses, el ritmo, la frecuencia, el ritmo cardíaco, no sé qué más decirle, el olor, la temperatura, Ceci. La temperatura, el tipo de movimientos que realiza esa mujer, hace que sea única respecto de, se la puede acercar cualquier otra, pero no es lo mismo. Y eso se construye, en el caso de que no sea la madre biológica, se construye en ese vínculo diádico que habíamos hablado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tono de voz, hay un tipo particular de modo de vincularse con ese niño. ¿Cómo lo agarrás? ¿Cómo lo pones en UPA? Que genera ese estilo particular que es único con esa persona y no se da con ninguna otra, ¿sí? Y se transforma en el cuidador principal, digamos, ¿sí? Es la persona que lo asiste y que generó ese vínculo por sobre el resto de las Le hago personas. una consulta. O sea, lo que primero se genera es el vínculo, obviamente, porque hay una conexión, ¿no? Ahora, la figura de mamá, como mamá, es cuando uno le empieza a nombrar que es mamá, ¿no? Que el bebé entiende que es mamá. Ahora, el vínculo puede ser una mamá, puede ser un papá, puede ser otro tipo de vínculo, una abuela. Entonces, sí, el vínculo está, pero el bebé entiende que es mamá cuando uno le dice, o me equivoco. Sí, o sea, eso ya tiene que ver con la función simbólica, no importa el nombre. Ahora en este momento que estamos hablando, que es a partir del nacimiento, en este primer año, no importa, por eso hay algunos autores que hablan de función materna. ¿A quién materna? A ese bebé. Y el que lo cuida, qué sé yo, por ahí es una empleada en la casa, no es ni la mamá, ni el papá, ni la abuela. Y es la que establece ese vínculo de manera más intensa, o él que establece ese vínculo de manera más intensa, ¿sí? Después le ponemos el nombre que sea, ¿sí? Eso. Yo tengo una consulta respecto a eso. Sí. ¿Ese rol, digamos, en el día a día va cambiando o como estaban diciendo recién, el bebé en esa etapa, digamos, reconoce a una persona como su vínculo o esta simbiosis que decimos o su vínculo afectivo? Obviamente entiendo que quien más lo cuide al bebé o la cuide va a ser con la que el bebé desarrolle ese vínculo, pero
pongo un ejemplo, en un bebé que habitualmente, no sé, lo cuida una abuela y un padre o una madre, ¿ese rol va a ir cambiando para el bebé o directamente lo asocia a una única persona? Porque también, en mi caso, por ejemplo, yo lo pensaba con mi sobrina, que tiene hoy ya es más grande, ya tiene casi 3 años, pero tiene más afecto o una elección. En algún momento el bebé también como empieza a elegir más a una persona que a otra, y en el caso de por ejemplo, mi sobrina, tienen como una predilección por la madre más que por el padre. Y entiendo que los dos la han cuidado con mucho amor y le han dado mucho afecto. Pero hay una elección también en algún momento, empieza a elegir el bebé una persona por sobre otra. Sí, digamos, tiene que ver con esos modos de vincularse, pero además tiene que haber un cambio, porque si no hay un cambio, por ejemplo, esto que vos decís, si queda ligado a ese primer objeto, eso va a traer obstáculos en su desarrollo psíquico, ¿sí? Porque le va a obturar, le va a obstaculizar su salida al mundo. Tiene que aparecer, la madre tiene que ceder, la madre o quien cumpla ese vínculo fundamental, tiene que ceder ese lugar primordial, ¿sí? A veces a las mujeres o a las madres o a quien cumple ese lugar les cuesta, ¿sí? Ceder ese lugar primordial de ser reconocida como quien completa. Si no se rompe esa completud, en algún momento nos tenemos que saber, y es más temprano que tarde, que no estamos completos. Eso que decimos, no estoy completa, es el motor que nos permite seguir avanzando, buscando que hoy estén en la universidad ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, no, quiero otra cosa, ahora quiero otra cosa. Llegué hasta acá, pero la verdad quiero seguir aprendiendo, porque no me alcanza con lo que sé. Fíjense la importancia que tiene. Que ustedes hoy estén estudiando quiere decir que algo de esa simbiosis madre-niño se rompió. Eso quiso decir, el niño tuvo que salir a mirar, a ver qué mira la madre, que no soy yo. ¿Qué mira? ¿Qué mira? A mi hermano, a mi papá, a otro, al trabajo. Entonces yo tengo que ir a buscar nuevos objetos de satisfacción. ¿Sí? Y genera curiosidad hacia el mundo. ¿Está? También quien cumple ese rol. En el caso de tu sobrina, como todavía es muy pequeñita, esto todavía está por suceder. Es probable que lo viva a su papá, que se peleen por el amor de la madre, todavía. En algún momento eso se va a cambiar, si todo sucede como tiene que ser. Exactamente, ahí dice ellos, yo y super yo, tal cual. Pero no nos metamos con tantos conceptos, porque me parece que con esto, Gladys, y hablar del control de esfínteres, preferiría dejarlo para la próxima. Bueno, lo que yo sí... Decimos algo, pero... no, tiene que ver con... Sí, yo lo que digo es que me parece que lo que tienen que entender, quizás lo más valioso que puede, a mí me interesaría que quedase como síntesis de esta clase, es entender el concepto de proceso, y es entender el concepto de unidad, ¿no? No estamos hablando de un niño o un bebé que se geste y que nace, y que por un lado va su mielinización, por otro lado va su motricidad, por otro lado va su psiquismo y por otro lado va su afectividad. No, estamos hablando de un bebé que nace con un equipo biológico como son los reflejos, un sistema nervioso, y que esto también demuestra que somos una unidad biopsicosocial, que el psiquismo y la afectividad se construyen a partir de nuestra biología. No hay nada en el ser humano que no sea biológico. Aún una imagen mental tiene un lugar, un neurotransmisor, una neurona, un lugar donde se localiza. Y esto vuelve a lo que dijimos en la primera clase. No somos dos partes, no tenemos una parte abstracta, que es el psiquismo, la mente, el espíritu, como lo quieran llamar, y una parte material que es el cuerpo. No, somos una unidad biológica, porque todo tiene un correlato, un origen biológico en nosotros,
¿sí? Cualquier pensamiento, cuando uno está pensando, cuando uno está sintiendo, pensando, si uno pudiese con un escáner hacer el recorrido de esos neurotransmisores, podría ver dónde está biológicamente ubicado eso, dónde está materialmente eso ubicado, y que lo demostramos acá, cómo a partir de algo tan biológico como es una respuesta refleja, se va construyendo algo tan maravilloso como es un esquema de acción motriz, y luego ese esquema de acción se internaliza y se convierte en una imagen mental. Y cómo a partir de esas imágenes mentales, y cómo de ese bebé que está totalmente indiferenciado, ¿no? Que lo único que quiere es ser satisfecho, se produce un vínculo con un otro que está confundido, y luego, progresivamente, producto de las necesidades, se va pudiendo reconocerse separado. Bueno, todo esto se va dando en simultáneo. Se va mielinizando, va controlando los reflejos, va construyendo esquemas, se va diferenciando de su madre. Es decir, que fíjense acá también cómo se va dando la interrelación entre las distintas dimensiones que me constituyen. Y esto no se da, acá se ve muy claramente durante este momento tan importante como son los 1000 días, pero esto nos va a seguir siendo constitutivo de nuestro ser humano, de nuestro ser como humanos a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Entonces, me parece que quizás Quiero lo más... agregar algo, Gladys. Sí. Y también en este proceso, en toda esta descripción que está haciendo Gladys, tienen que percibir ustedes la dimensión de la relación con el mundo externo, con el ambiente. Y cuando digo ambiente, digo las personas y los objetos, ¿sí? Que son fundamentales para que ese desarrollo y ese estímulo genere o favorezca ese proceso, ¿sí? O sea, ustedes como adultos, ya sea como profesionales o como padres, tienen un rol primordial en el desarrollo de esos niños. Sí, por eso también otra de las preguntas que había aparecido en el foro, y que con esto sí vamos a ir cerrando la clase de hoy, que me parece que es muy importante que lo tengan para cerrar este periodo, y bueno, y por supuesto, esto que preguntó Javier no lo cerramos hoy. El desarrollo de la moral empieza acá. O sea, acá empieza el desarrollo de la inteligencia, que vamos a ver cómo avanza con el preoperatorio de 3 a 5, que ya lo tienen que ir leyendo. El desarrollo de la afectividad, cómo ese yo se constituye como ego y se manifiesta a partir del egocentrismo, el entorno que le empieza a decir que no y lo va convirtiendo en un ser social a partir de la heteronomía, es decir, la norma impuesta a ese yo que quiere dominar a los demás, pero que todo esto va a ser posible, y por supuesto el desarrollo motor que está ahí permanentemente a partir de la adquisición de todos los aprendizajes, pero todo esto es posible. Bueno, esto que también lo van a ver, bueno, después vuelvo sobre el procesamiento de la información, que no lo comentamos. Todo esto es posible gracias a esta, que nosotros llamamos orientaciones didácticas, y que la Organización Mundial de la Salud, fíjense qué importante será, qué importante, que la Organización Mundial de la Salud les dice a los padres qué tienen que hacer para poder acompañar durante estos 5 primeros años de vida a estos que primero serán lactantes, después serán deambuladores. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo como padre? Fíjense que dice, tantas horas por día durmiendo, tantas horas por día despierto, lo que tengo que ir haciéndolo es esto que plantea todo el tiempo, todos los que estudiamos motricidad, dejar que el bebé se mueva libremente, generar espacios seguros con esos pisos que hay de goma, limpiando el piso, poniendo una mantita, elementos que permitan que ese bebé esté disponiendo de esos juguetes, las horas de sueño, y por sobre todas las cosas, no a las pantallas, no a las pantallas. Pero las pantallas no solamente deberían ser 0 en este primer año de vida para los bebés, sino también para quienes los estamos cuidando. Porque si nosotros estamos mirando la tele, el celular o la computadora, no estamos mirando al bebé. Y el bebé no va a reconocer la Gestalt, no va a generar el apego, no va a poder establecer este vínculo tan importante que es con otros humanos. Y entre parte de eso que nosotros decimos de las orientaciones didácticas, algo que es
muy importante, porque tiene que ver con poner el cuerpo y la motricidad, son los juegos de crianza. ¿Mm? Ahí preguntaba, otra de las preguntas que había aparecido es, ¿cómo incidían los juegos de crianza? No estoy mirando porque acá la tenía anotada, y la cuestión de los miedos. Justamente a partir del juego de crianza es que se afianza el apego, porque lo que hace el adulto con estos juegos de crianza, ¿qué es el juego de crianza? Lo tengo en los brazos y lo amaco. Lo tengo en los brazos y doy vuelta, lo balanceo, lo hago subir y bajar. ¿Mm? Pongo mi cuerpo lo llevo sobre mi espalda, pongo mis piernas para que el bebé se deslice sobre mis piernas. ¿Mm? Y, por supuesto, estos juegos de crianza que primero tienen que ver con el cuerpo a cuerpo de papás y de bebés, con gestos, miradas, posturas. Bueno, estos juegos, esta forma de vincularme con el bebé es la que le va a ir permitiendo, porque una de las preguntas que aparecía ahí es qué relaciones tienen que ver con los miedos, ¿no? Bueno, por ejemplo, con el miedo de los bebés a caerse, si alguien lo hace, no lanzarlo, ni loco, saben que está absolutamente contraindicado esto de lanzar al bebé, no hay que lanzar. Una cosa es que el bebé pueda tener sensaciones de cambios de postura que hagan que tenga que ir actualizando y organizando su equilibrio, pero fundamentalmente lo que estamos pensando es, en esto tan simple, este juego de crianza que ustedes los tienen acá, ¿no? Este juego tan simple como son, los juegos de sostén son los que hacen justamente al equilibrio, ¿no? Esta cuestión de que el bebé se sostiene en distintas partes de mi cuerpo. Si estoy acostado, se sube a mi espalda, se sube a mi abdomen, se sienta sobre mis rodillas, lo voy balanceando y lo voy haciendo cambiar de posiciones. Lo puedo agarrar de distintas extremidades para poder generarle distintos movimientos de rolillos y demás. Todo lo que tiene que ver con los juegos de ocultamientos, ocultarme yo, el juego de la sabanita, ¿no? Me oculto yo, lo oculto a él, oculto objetos, oculto partes de su cuerpo, y por supuesto cuando empiezan a deambular todo lo que son los juegos de persecución, ¿no? De que te agarro, ay, que te agarro, ¿no? Ay, que te hago cosquillita. Bueno, todo eso que lo que van generando es no solamente la posibilidad de exploración del propio cuerpo y del cuerpo de los adultos, sino esto, ¿no? De generar el apego, de generar la comunicación, seguir generando con el bebé una comunicación corporal. Entonces, ¿son importantes? Sí, pero y es más, eran juegos que en la época en la que no existían las pantallas, ¿sí? Podemos dar fe, ¿no es cierto, Ceci? En la época que no existían las pantallas, eran muy habituales. Y uno se va dando cuenta que las nuevas generaciones fueron perdiendo, porque muchos de estos juegos de crianza se reemplazan por tiempo frente al smartphone, al celular, o frente a las pantallas grandes que tenemos hoy en día como televisores, ¿no? Entonces, bueno, desde el campo de la actividad física y el deporte es muy importante que nosotros podamos rescatar la importancia de estos juegos, porque además después son los juegos que son los juegos que van a aparecer en las plazas, ¿no? Calmels hace muy claramente, si ustedes leen ese texto, cómo aparecen la hamaca, el sub y baja, las trepadoras, los pasamanos, las calecitas, bueno, cómo esos primeros juegos que son corporales, luego se fueron transferidos o fueron convertidos en distintos aparatos que los bebés ya desde esta edad, ¿no? Ustedes me dicen, ¿puede un bebé ir a la plaza? Sí, hoy en día hay hamacas para que un bebé de 8 meses se pueda balancear. Hoy en día están preparados los juegos para que hay determinados juegos donde uno pueda ir a la plaza y jugar con un bebé, aun cuando el bebé no puede todavía caminar. Entonces, este me parece que es el llamado más importante como para cerrar esta clase. Los adultos no solamente estimulamos para desarrollar la inteligencia, estimulamos para generar el vínculo de confianza que sienta las bases de una afectividad satisfactoria, como dice la profe, no hablar de una afectividad normal ni sana, sino satisfactoria, y por sobre todas las cosas
de las bases para un desarrollo de la motricidad. Entonces, les pedimos que por favor lean, este es un momento muy importante, sobre todo por lo que ustedes puedan hacer el día que sean padres, ¿no? Porque el primer desarrollo de la motricidad se da en casa. Cuando llega al club, ya está, ya lleva 6 años que lo están formando otros, ¿no? Así que, y bueno, y esos otros que lo formaron fuimos nosotros, los padres, los tíos, los abuelos, los adultos que acompañamos la crianza de esos bebés. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, yo creo que estamos a ver, dice, le pregunto, capaz no tiene nada que ver justo con lo que está diciendo, pero también hay algo llamado crianza respetuosa, ¿no? Porque la escuché hace poco en la estimulación de mi nene. Bien, ¿qué es la crianza? ¿Qué es una crianza respetuosa? Es esto. Una crianza respetuosa es justamente una crianza basada, también hay toda una corriente de lo que se llama crianza con ternura, ¿no? Nosotros en la universidad, el Departamento de Salud y Actividad Física tiene toda una línea que tiene que ver no solamente con lo motor, sino sobre todo con la afectividad, ¿no? Hay toda una corriente de investigación que plantea que lo que se llaman experiencias adversas en la niñez, sobre todo en la niñez temprana, en estos primeros 5 años de vida, pueden generar, como dijo, vos usaste una palabra que no dijiste obstaculizar o dijiste obstaculizarse. Sí. Obturar. Era con O y no me acordaba cuál era. Puede obturar el desarrollo afectivo e inclusive algo que se está empezando a usar y lo nombramos. Búsquenlo, tienen Facebook, San Google, búsquenlo, que es lo que hoy en día se conoce como psiconeuroinmunoendocrino. Psico de psicológico, neuro de neurológico, inmuno, cómo eso incide, la sigla es PNIE, ¿no? El sistema psiconeuroinmunoendocrino. Cómo todo este respeto, ¿no?, sobre la afectividad puede ser la que altere y obture, como dijo Ceci, tu desarrollo intelectual, afectivo e inmunitario a lo largo de tu existencia. Entonces, que si vos generás situaciones adversas, maltrato, abandono, descalificación, violencia física o psicológica, no lo alimentás, estarías dando lugar a una crianza que no es con ternura, que no es respetuosa, y estarías predisponiendo a ese sujeto en formación a ser un adulto con problemas de todo tipo, inclusive hasta enfermedades que puedan aparecer, que puedan manifestarse en la adultez, producto de una crianza que no fue adecuada cuando correspondía. Bueno, eso. Bien, son las 10:37. Última pregunta para que dejemos de grabar, por si hay alguna pregunta más. No hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Dejo de compartir. Fíjense que tienen, todo esto que estamos diciendo es tan importante leerlo como buscar la información en los textos que tienen adicionales. En este periodo es muy importante que puedan leer tanto los juegos de crianza como las orientaciones de actividad física, sueño y sedentarismo y descanso de la Organización Mundial de la Salud. Son todos materiales, el de la Organización Mundial de la Salud es una recomendaciones que salieron en el año 2020, son todos materiales muy importantes para su formación como licenciado en actividad física y deporte, y sobre todo para su formación como futuros personas que se dediquen a la crianza, de descendientes propios o de descendientes ajenos, ¿no? Uno también puede participar en la crianza de sobrinos, de hijos de amigos, entonces, bueno, es muy importante que ustedes puedan saber, inclusive para orientar y para compartir, ¿no? Yo he compartido estos documentos con justamente los padres de mis sobrinas nietas, para que los tengan como referencia. Bien, si no hay más comentarios,
me pregunto más, ya exprimí demasiado el cerebro. Bien, está bien. Me hicieron reír. Y Pobre, yo creo que son muchos conceptos hoy. Vieron que a medida que va creciendo cómo es la vida de los seres humanos, se complejiza. Entonces tienen más conceptualización, por eso lean todo, así la clase que viene la podemos aprovechar, que va a ser presencial, para trabajar con el material, y traigan las preguntas y traigan el material para trabajar en clase, ¿sí? Bien, no vengan así en cuerpito gentil, digamos. Eso que dijo Ceci es muy importante, ¿eh? Muy importante. Para la semana próxima ya lo habíamos estado conversando y me estaba olvidando de decirlo, Ceci. Traigan preguntas. Traigan preguntas. Primero le vamos a dedicar el tiempo al periodo de 3 a 5 y como es la clase previa al parcial, también vamos a aclarar dudas o consultas sobre otros temas que puedan surgir de las bases conceptuales y de la unidad 2. Traigan sus preguntas y traigan sus textos o sus computadoras, si no quieren imprimir los textos, traigan o los textos en tengan disponible el material, claro, porque seguramente lo vamos a trabajar en clase, ¿sí? Así todo lo que venimos trabajando hasta acá, que es el material que ya lo tendría que tener todo leído porque es la semana anterior al examen, ¿sí? Sí, esperemos. Bueno, dejo de grabar. La clase... Sí, sí, Evelyn, sí, Erika. No, es otra pregunta fuera del... La clase que viene vamos a hacer de 3 años a 5, ¿no? Sí, Erika, de 3 a 5. Listo. ¿Sí? Dejo de grabar.